tenías 19,000 puntos de venta, que son Oxxos, que abren hasta las 9 de la noche, en donde tú podías pagar y en el momento te decían que pagabas. Entonces, hubo un boom durísimo de financieras que querían el producto de Oxxo. Tenía un pequeño problema de raíz, y es que los founders no hablaban español. Y era un escocés y un gringo, una mexicana, pero la mexicana estaba más metida en temas comerciales. Pero las dos personas que realmente manejaban el negocio no solo no hablaban español, sino que además no entendían cómo es Latinoamérica. Fue, yo creo, que los aprendizajes más padres que he tenido en mi vida, porque en un año ya habíamos levantado una empresa que la hicimos rentable desde el día 1, operaba de una manera magnífica, es decir, la operación era muy nítida. AstroPay no debe de ser un botón de recarga o un checkout en los casinos. AstroPay es una billetera digital con multicurrency. Estamos en muchas partes del mundo. Bienvenidos un episodio más al podcast de Modern Commerce al Cubo. Hoy estamos con Fer de Cubo y también con Alejandro Lastra de AstroPay. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Es Managing Director de Américas, ¿verdad? Sí, el director de Américas, salvo Argentina y Brasil. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la historia de Alejandro, entender cómo llegas hasta AstroPay y luego meternos en AstroPay, entender el modelo de negocio, la oportunidad que vieron y un poco el reto a futuro. Sí, por supuesto. Así que nada, bienvenido, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti también. Gracias. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito en tus inicios, porque tu carrera no siempre ha estado en el mundo startup y fintech, ¿no? Es correcto. Pues cuéntanos de dónde eres, cómo llegas a tus primeros trabajos y qué haces hasta que llegas a AstroPay. Sí, por supuesto. La verdad es que es una carrera profesional un poquito sui generis, para ser honesto. Yo soy abogado de carrera, estudié Derecho aquí en México y luego hice una maestría en el exterior. Y empecé trabajando muy como abogado. Empecé trabajando en la Suprema Corte de Justicia y ahí estuve un buen rato metido en gobierno. Pasé por la Procuraduría General de la República cuando era la PGR en su momento, un desconcentrado que era el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y como buena carrera política o más bien de la administración pública, normalmente más que seguir un proyecto te vinculas con un grupo de personas, ¿no? Entonces, a donde va la cabeza del grupo de personas, lo cambian de secretaría, lo cambian de lugar, y eso normalmente el grupo va con él, ¿no? Y ahí fue hacia donde me pasé, hacia el instituto, el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información. Ya no existe hoy, después se cambió por el INAI y ya lo deshicieron ahorita. Y después de eso, o sea, yo tenía una carrera muy encaminada para seguir trabajando en la administración pública. Me fui 2 años a vivir a Australia para hacer mi maestría en políticas públicas. Regresé, trabajé en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en una parte de desarrollo regional. Después trabajé en la Secretaría de Hacienda en un desconcentrado que se llama Zonas Económicas Especiales, y justamente cuando estaba en el desconcentrado cambia el gobierno del PRI a Morena. Y el gobierno nuevo que llega, a todos los que estábamos del antiguo gobierno, nos da las gracias y nos dice, pues hasta aquí llegaron. Lo bueno es que en el grupo que yo trabajaba, ya en esa última parte, el que era mi jefe estaba muy metido en temas fintech. Yo, para ser honesto, ni siquiera sabía que era fintech para 2018, no tenía ni idea, ¿no? Pero lo invitaron. Sí, la verdad es que yo no estaba nada involucrado con ese tema, pero el que era mi jefe sí estaba involucrado, y casualmente la ley fintech justamente estaba saliendo en ese momento, y la ley fintech se arma intelectualmente en la Secretaría de Hacienda, en otra parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces, no sabré por qué, la realidad, pero Banco Azteca nos busca a nosotros, a este grupo de 4 o 5 personas, y nos dice, oigan, pues la ley salió de Hacienda, aunque ustedes no tengan nada que ver con esa parte, ¿qué les parece si armamos una unidad en Banco Azteca que se llama Inversiones Fintech, en donde lo que buscaba el banco era comprar fintechs, invertir en fintechs en México, que fueran saliendo, que pudieran hacer el producto, ¿no? Como paréntesis, la manera en la que por lo menos funcionaba Banco Azteca cuando yo trabajaba ahí, es que todo lo hacían in-house. Es decir, o lo creaban ellos, o salían y compraban a la competencia, o copiaban a la competencia. Y listo, no hacían M&As, JDs, nada, era directamente una compra. Yo era el encargado en esa parte de hacer el análisis jurídico de las fintechs.
Y en ese momento, dentro de Banco Azteca, nos llegaba un pool de fintechs, en donde alguien de arriba nos decía, tenemos interés en todas estas, revísenlas y háganme una presentación de cuál es cada una. Entonces yo me metía muy a fondo a analizar a las fintechs granularmente, ¿no? Wow. Términos y condiciones, de qué trataba, cuál era su modelo de negocio, cuál era su revenue stream. Entonces me empecé, sin buscarlo, a convertir en un experto en el funcionamiento de las empresas fintech desde el punto de vista jurídico. Claro. Y en ese camino, una de las fintechs que analizamos es Conecta, que creo que igual la conocen, es una de las fintechs que tuvo mucho boom alrededor de 2017-19. En esa época, líderes de pagos online. Justamente, líderes de pagos online, y Conecta tenía un modelo de negocio que era un valor agregado padrísimo, en donde estaba de la mano con OxxoPay. Oxxo era, de hecho, FEMSA era inversionista de Conecta y trabajaba con Oxxo en un producto que se llamaba OxxoPay, en donde tú tenías la capacidad de meterte a internet y cuando dabas clic para comprar, en vez de que pagaras con tarjeta de crédito y débito, si no tenías, te daba la oportunidad de sacar un link y ese link ir a un Oxxo, pagarlo, y la magia de esto es que la transacción se pasaba en milisegundos, es decir, en un momento muy rápido tú ya sabías que tu transacción había sido aprobada, te la acreditaban, entonces ya te llegaba tu producto de Amazon. Ahorita, si quieren, dentro de esa parte del modelo, nada más, en el momento que yo estaba estudiando a Conecta, me hago amigo del CEO de Conecta, del que llevaba recursos humanos, y me invitan a trabajar con ellos. Me dicen, oye, nos hace falta alguien que cree el área jurídica interna, alguien que la crezca, y como buen startup era hacer de todo, no era llevar lo jurídico y llevar compliance y llevar regulatorio y también llevar relaciones sociales y llevar la relación con los bancos y todo eso. Y la verdad es que yo, mi personalidad es que soy muy inquieto, y a mí si me dicen, hoy vas a aprender a grabar, les digo, perfecto, hay que aprender a grabar. Entonces tomé el reto, un reto padrísimo, fueron unos años increíbles. Como les decía, Conecta tenía un producto muy padre, en donde esta parte que dejaba a los usuarios a comprar sin tener tarjetas, las financieras vieron una oportunidad de negocio padrísima, porque las financieras podían colocar crédito y las personas iban a pagar ya su crédito a Oxxo. Entonces, de venir en un mundo en donde tú tenías que ir a una Sofipo a pagar a la caja de la Sofipo, afuera de la Sofipo, que a las 7 de la noche, 6 de la tarde te cerraban, que tenías que trasladarte y esperar 24 horas para ver que tu pago estaba reflejado, de un momento a otro tenías 19,000 puntos de venta, que son Oxxos, que abren hasta las 9 de la noche, en donde tú podías pagar y en el momento te decían que pagabas. Entonces, hubo un boom durísimo de financieras que querían el producto de Oxxo. OxxoPay creció y fue un momento de gloria para Conecta, la realidad. Perdón, una duda. ¿Qué aprendiste trabajando en la administración pública? La verdad, la resiliencia. O sea, la administración pública, un día te estás trabajando en un proyecto que es un proyecto con una escala y un impacto grandísimo. Para ponerles un ejemplo, en Relaciones Exteriores estábamos trabajando en un proyecto para poder apoyar a que todos los migrantes que vivían en Texas y en Nueva York pudieran invertir en infraestructura en sus pueblos de origen, en sus estados de origen, y hacíamos todo el vínculo para que se otorgaran créditos allá, para que mandaran el dinero para bajarlo, luego irte a los estados, bajar recursos, hacer carreteras, hacer escuelas, qué sé qué, y de la noche a la mañana ya estaba haciendo un proyecto de beneficios fiscales en el sureste del país. Nada que ver una cosa con otra, ¿no? Entonces, lo que aprendí en gobierno es que la realidad es que con ciertas bases puedes tú voltear mucho de cancha, y en la realidad es que después que me dediqué a lo que me dedico ahorita, que es el mundo de las startups, me ha ayudado muchísimo, porque, como les comentaba, yo empecé muy jurídico, y de repente en Conecta me dijeron, también llevar las relaciones con los bancos. Entonces, llevar las relaciones con los bancos era, pues, hacer las negociaciones de pricing y todo eso. Entonces ya era también un poco comercial, y no lo podías hacer bien si no entendías un poquito del producto. Entonces, llega un momento en donde en Conecta ya no veo yo que tenga mucho crecimiento, y me llega una oportunidad de una antigua compañera de la universidad que me dice, oye, estamos abriendo una fintech en Silicon Valley que quiere invertir en México, que quiere invertir en Colombia, y que necesitamos meter banking as a service.
Y lo mismo, ¿no? ¿Le entras? Yo dije, pues sí, no conozco el Banking as a Service, pero es momento de conocer, vamos a entrarle. ¿Esto en qué año era? Esto fue 2021. Ok. Pasandito pandemia. En ese momento pasó algo muy chistoso porque cuando me contratan para llevar sobre todo el proyecto en México, a las 2 semanas más o menos de que me contrataron, la Comisión Nacional Bancaria de Valores saca un decreto en donde dice el Banking as a Service está prohibido. Entonces de la noche a la mañana se cae el negocio 100%. Y la verdad es que de haberme podido decir estos cuates, oye, pues gracias y hasta luego, me dijeron, oye, pues qué tal si apostamos por ti, tú apuestas por nosotros y te vuelves experto en Banking as a Service en Colombia. Dije, bueno, pues ni siquiera sé cuánto haces en vuelo a Colombia, pero pues vamos a aprender Colombia, ¿no? Perdón, ¿qué significa Banking as a Service? Banking as a Service es una entidad que tiene una licencia bancaria, presta a entidades que no tienen una licencia bancaria los servicios bancarios para que esas otras entidades puedan, híjoles, la definición no es así realmente, pero puedan como subvenderlos. Entonces, ¿qué pasa? Te conviertes en un corresponsal, pero depende del país, depende de la regulación, ese corresponsal puede parecer ser la cara, o en lugares como México tienes que dejar muy claro que todo lo estás abriendo con BBVA y no con Astropay, por decir algo, ¿no? Entonces, Colombia la verdad es que tiene un sistema de Banking as a Service bastante noble, entienden como muy bien el concepto y era un buen lugar. La verdad es que esta empresa Passport se llama, fue una empresa padrísima durante mucho tiempo, pero lamentablemente tenía un pequeño problema de raíz, y es que los founders no hablaban español. Y era un escocés y un gringo, una mexicana, pero la mexicana estaba más metida en temas comerciales, pero las dos personas que realmente manejaban el negocio no solo no hablaban español, sino que además no entendían cómo es Latinoamérica. Entonces era muy difícil cerrar deals, era muy difícil, les costaba mucho trabajo entender oye, es que tengo que ir con el del banco a comer, tengo que ver qué está pensando, tengo que ver cómo, no, y hasta la fecha, creo que ahorita ya por fin tienen un cliente, pero yo me eché casi 3 años en donde no había clientes, ¿no? ¿Sí? No había clientes, no había revenue, estábamos quemando muchísimo dinero de la ronda que habíamos levantado y cada vez empezaba a hacer menos sentido un puesto como el mío, ¿no? La realidad es que yo era el jurídico y el jurídico sí es alguien que puedes subcontratar en algún momento. En muchas ocasiones, dependiendo el momento de la empresa, puede ser un commodity, nada más, ¿no? Realmente. Entonces, hablé yo con el CEO, con Seb, y le dije, oye, creo que es momento que los caminos se separen, porque si no, me voy a acabar yendo y prefiero mejor buscar algo, no quedarme sin trabajo, y listo, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Y regresé al mundo de pagos. Me invitaron a trabajar unos antiguos conocidos que tenía, los busqué y me dijeron, oye, tenemos nosotros un proyecto en donde queremos que te armes de ser un agregador de pagos, ¿no? Entonces, olvídate tu cachucha de abogado que llevas teniendo 15 años de tu vida. Necesitamos qué bueno que sabes de regulación, pero necesitamos que levantes un agregador de pagos from scratch, que contrates gente, que hagas el análisis de mercado, que hagas las conexiones con los providers, que busques clientes y que lo levantes. Te rifas y pues yo, como todo dije, es momento de aprender la parte de negocio. ¿Como cofundador? No como cofundador, eran 2 socios, que ellos eran los fundadores, son 2 personas, 2 empresarios en México que tienen muchos negocios. Vale. Uno de los negocios es, ellos en ese momento tenían un negocio de atender el movimiento de efectivo de los casinos online, pero se dieron cuenta que estaban perdiendo un gran cacho del pastel porque no les procesaban los pagos, ¿no? Okay. Entonces me buscaron, me dijeron, pues tú estuviste en Conecta, a nosotros nos hace sentido que si hay alguien que lo pueda hacer eres tú, y yo dije, pues si me tienen paciencia para aprendo. Entonces, resiliencia una vez más, de la noche a la mañana me tuve que meter a cursos de finanzas, cursos de cómo hacer un P&L. Yo no sabía ni siquiera qué quería decir P&L. O sea, para empezar, deja tú un Excel, ¿no? O sea, ni siquiera sabía que mi esposa es financiera, entonces me ayudó muchísimo en esta parte. Y pues mientras estaba levantando clientes, mientras estaba atendiendo casinos, pues me empecé a meter, y fue yo creo que los aprendizajes más padres que he tenido en mi vida, porque en un año ya habíamos levantado una empresa que la hicimos rentable desde el día 1, operaba de una manera magnífica, es decir, la operación era muy, muy, muy nítida, y a mí lo que me ayudaba es que no estaba sesgado por nada. Yo nunca había venido de operaciones, nunca había venido de comercial, entonces todo lo hacía como me daba a entender, y la realidad es que el mercado acepta muy bien eso. O sea, acepta muy bien cuando
llegas tú y dices, pues mira, yo no sé cómo venderle a alguien, entonces yo llegaba y me sentaba en una mesa y le decía, oye, mira, la verdad es que yo no sé vender, pero creo que tengo algo que te puede interesar, ¿qué tal si exploramos? Perdón, si exploramos y pues si explorando, si no te gusta, pues ni modo, y si te gusta, pues bien, y armamos un buen contrato y listo, ¿no? Y como que me ayudaba mucho esta parte. Crecimos muy bien durante 2 años. En el año y medio me ofrecen ser socio de la empresa y yo creo que ha sido de los parteaguas más fuertes de mi vida porque a todo mundo siempre se le antoja esa parte de decir, ¿no? Es una empresa que es rentable, es una empresa en donde pues yo conozco perfectamente los números, donde todo, pero nunca, bueno, por lo menos yo nunca había tenido una empresa. Entonces, bueno, una empresa, en algún momento fundé una, pero de cuates. Realmente pues, nunca había tenido que preocuparme de las colegiaturas de mis hijos y todo este tema como empresario. Yeah. Entonces, para mí fue muy fácil. Dije, pues esto está de pelos, ¿no? O sea, sigo haciendo lo que hago, me siguen pagando mi sueldo, pero además voy a tener un cacho del pastel. Pues es un deal breaker para mí. Lo acepto y en julio del año pasado, de 2025, es el que acaba de pasar, en julio de 2025, se viene un problemón porque, no sé si recuerdan, en Estados Unidos le pegan un trancazo muy fuerte a 3 bancos aquí, bueno, 3 casas de bolsa aquí, Ceibanco, Actinver e Intercam, dicen que, Vector, Ceibanco, Vector e Intercam, no frenan las operaciones, pero ponen todos los focos y entonces todos los bancos empiezan a volverse extremadamente exquisitos en lo que le pidan a todos sus clientes. Y mis clientes eran casinos, ¿no? Entonces, la realidad es que uno siempre piensa en casinos y lo primero que le viene a la cabeza es negocio sucio o raro, ¿no? Independientemente de que nuestros casinos eran casinos completamente legales, con licencias, todo eso, siempre la relación. Y hay un momento en donde un banco de aquí de México, español, aquí en México, nos para la operación y nos congela muchos millones de dólares de fondos. Entonces, en ese momento... ¿Pero su motivo cuál era? Querían revisar las transacciones. O sea, te congelo mientras reviso. Te congelo mientras reviso. Algo les ha de haber botado en una alerta, pero una alerta les puede botar porque alguien utilizó una tarjeta robada para comprar en uno de los casinos y se vio la transacción, alguien lo reclamó y se cierra el sistema. Antes del golpe que le habían dado los bancos, esto era mucho más difícil que pasara. Te hablaban, te decían, oye, explícame esta transacción, le explicabas y listo. Aquí ya eran mucho más proactivos que reactivos. Ya. Frenan todo y de repente, pues 2 o 3 días después, empiezo yo a recibir ya llamadas de mis clientes, de todo el mundo, pues diciendo, ¿dónde está mi dinero? ¿No? Y se empieza a poner de un momento en donde era padrísimo todo, en un momento en donde no dormía, estaba estresado. Al final, pues yo ya era socio de la empresa, ¿no? Entonces yo ya también tenía un cierto tipo de responsabilidad, etc. Hablo con mi socio en ese momento, que él lleva 20 años haciendo esto, y le digo, oye, pues no estoy pudiendo con el estrés que genera esto. O sea, esto yo no es lo que pensaba para mi vida. Vamos a resolver este problema. Y en el momento que resolvamos este problema, yo me voy a hacer un paso para atrás porque ya no. O sea, ya hasta aquí llegué en mi capacidad de entrarle a todo. Para mí el estrés sí es algo muy puntual con lo que no estoy dispuesto a jugar y fueron meses de mucho estrés. Y paralelamente... O sea, porque los clientes te marcaban... Sí, y te marcan para amenazarte. O sea, ¿sí? Sí, lo digo abiertamente. O sea, te marcan para decirte, oye, pues me debes muchos millones de dólares. Bueno, no tú. Dices que el banco, no me consta que es el banco, pero me debes mucho dinero y pues te recuerdo que yo sé que vives en la Ciudad de México y tal. Entonces, ese tipo de cosas yo dije, en un momento dije, ¿en dónde acabé, no? O sea, ¿en qué momento acabé en esto? Por ir tomando proyectos, ir aprendiendo, etc. Una vez más, hablaba con mi socio me decía, no, pues así, o sea, lamentablemente, así es la dinámica, no es que te vaya a pasar algo, pero tienes que asumir que o sea, si te vas a dedicar a esto es algo normal. Dije, bueno, pues ahí está, listo. Para mí esto es deal breaker, yo no me quiero dedicar a esto. Y busqué a mi antiguo jefe de Passport. Vale. Y le dije, oye, si sabes de algo en donde algún perfil como el mío haga sentido, pues me encantaría si me puedes recomendar. Y me recomienda con Mark, el CEO de Astropay. Como punto de aparte, en algún momento yo había estado en pláticas con Arcus
que es una empresa que le vendieron Marc e Íñigo a Mastercard hace años. Okay. Y en algún momento habíamos platicado Marc, Íñigo y yo para ver si yo me unía a Arcos, y las cosas como que no avanzaron mucho ni nada, pero Marc tenía un muy buen recuerdo de mí, yo tenía un muy buen recuerdo de Marc. Hablo con Marc y a mí me habían presentado para que me fuera como el Chief Legal Officer, ¿no? Hablo con Marc y me dice Marc, oye, ¿te late venirte como Chief Legal Officer? Y le dije, ¿sabes qué? Si me preguntas a mí, yo creo que ya te puedo dar mucho más. O sea, yo creo que ya tengo yo la capacidad de ayudarte a crecer mercados y siempre vas a poder confiar en que tengo una parte regulatoria fuerte. Claro. Pero pues yo ya sé salir a vender, yo ya sé trabajar sobre un P&L, yo ya te puedo ver operaciones, producto. Creo que vamos a desperdiciarnos tú y yo mutuamente si me pones nada más a lo jurídico. Y me dijo, ok, estoy de acuerdo. ¿Qué tal si te vienes a llevar toda América, menos 2 países, con unos KPIs muy agresivos, pero pues intentémoslo? Wow. Y listo. Y eso me trajo a AstroPay. Entonces, yo es una historia muy larga y por eso les digo que es un poco sui generis, pero... Buen camino. Pero está buena la historia porque al final dices que dejaste esa batalla de casinos, ¿no? Por el estrés, pero al final es todos los learnings que sacaste de ese momento estresante te dio el poder de decir, oye, creo que ya pasé esta etapa de legal y compliance, me voy a ir a mercado, ¿no? Justo esa parte, sí, la verdad, y yo creo que, digo, viéndolo hacia atrás, el camino con AstroPay apenas está empezando. ¿Cuál es la oportunidad de AstroPay? O sea, ¿qué es lo que detectan Marc y Íñigo? Mira, bueno, Íñigo no está en AstroPay, Íñigo está en Monato. AstroPay, déjate te platico un poquito la historia de AstroPay, porque es una historia bien padre también. AstroPay se funda en el 2009. 2009. 2009, sí, es una empresa vieja. Se funda como una vouchera para que tú pudieras hacer recargas en casinos, justamente para que tú pudieras tener tu voucher, recargas en un casino, apuestas, bajas tu dinero y te lo llevas y listo, ¿vale? De AstroPay sale otra empresa que seguramente han oído que se llama dLocal. Sí. Bueno, dLocal es un spin-off de AstroPay. ¿En serio? sus inicios, sí, justo. Y ahora es un monstruo. Es un monstruo. dLocal es una empresa pública que vale muchos billones, ¿no? Y son los dueños, los mismos dueños. Seguramente hay otros socios, pero son los fundadores. ¿Y los fundadores de AstroPay de dónde son? Uruguayos y argentinos. También uruguayos. Sí. Justo, igualito. AstroPay lo dejan como el hermano que se dedica al tema de high risk, apuestas básicamente, gambling. Okay. Y todo lo blanco, si así le queremos llamar, en el sentido de no high risk, todo lo low risk, se va por dLocal. dLocal, la intención era que fuera una empresa pública, como lo llegó a ser, y separan muy bien esas dos líneas. Y durante muchos años así funcionó. AstroPay desde el día 1 es una empresa cash positive, es una empresa completamente rentable, es una empresa que los números son muy buenos, porque en el mundo de pagos, si tú cobras un 3%, 3.5%, 3.9%, carísimo, cuando tu cliente es gambling le cobras 10%, 11%, por hacer exactamente riesgo. lo mismo. Exactamente, por el tema de riesgo, pero por hacer exactamente lo mismo. Perdón, ¿y quién eran los clientes? De AstroPay. O sea, sí, en ese modelo. En casinos, puros casinos. Puros casinos. Todos los casinos, de hecho. ¿Online o...? Online, es puro online. Todos los casinos online del mundo, los más grandes, Bet3, Betson, Stake, Bet365, OneXBet, todos son clientes de AstroPay. Tú hablas hoy con el mundo de los casinos y te dicen, AstroPay, casinos, que es algo que queremos ir quitando poco a poco, ¿no? Y hacia allá voy ahorita. Pero realmente, pues, AstroPay fue creciendo de esta manera y siempre le fue bien. A Marc lo llaman en el 2023 para que le haga un spin a AstroPay y para decirle, oye, necesitamos cambiarlo, necesitamos modernizarlo, ¿qué hacemos, no? Y a Marc se le ocurre una idea genial y dice, lo que pasa es que AstroPay lo estamos leyendo mal. AstroPay no debe de ser un botón de recarga o un checkout en los casinos. AstroPay es una billetera digital con multicurrency. Estamos en muchas partes del mundo. Esto realmente es un modelo de negocio en donde una de las cosas que deberíamos estar haciendo es lo de los casinos, pero la realidad es que es una billetera digital, es una casa de cambios en tu billetera digital, si lo queremos ver de manera muy básica. Marc, si escuchas esto, sé que odias ese término. La realidad es que AstroPay se empieza a convertir en
un lugar en donde tú puedes empezar a tener tus finanzas en cualquier parte del mundo sin necesidad de ser residente de esa parte del mundo. Entonces Mark impregna esa visión y dice, ¿por qué yo necesito vivir o ser residente de Argentina para pagar con pesos argentinos? ¿Por qué necesito ser argentino para sacar una cuenta de banco en Argentina? Estirando mucho la liga, ¿no? ¿Y por qué necesito a fuerza ser residente en un lugar para poder tener una moneda y usar esa moneda? No lo necesito. La realidad es que yo debería tener la capacidad de que las fronteras geográficas sean para otra cosa, pero no para mis transacciones bancarias. Y entonces eso, si lo juntas con un país como Argentina, en donde la gente tiene no solo ya mucho apetito histórico, sino un conocimiento impresionante de cómo funciona el tipo de cambio por las devaluaciones tan fuertes que ha tenido su moneda, entonces de repente el mercado argentino voltea y dice, wow, tengo ya en mi bolsa una aplicación en donde yo puedo viajar el día de mañana a Brasil y en vez de ir y salir y comprar dinero a tipos de cambio altísimos, con mi aplicación pago a través de Pix, ¿no? En reales, y mi conversión es prácticamente mínima. ¡Wow! Y entonces en el momento que eso hace un boom, volteamos y decimos hacia todo el mundo, esto se puede aplicar y escalar en cualquier lugar, básicamente. Y la clave de esto, o sea, para que esto funcionara bien, ¿qué es lo que había detrás que funcionara bien? O sea, ¿habéis sacado licencias en todos los lugares? Tenemos de todo. Tenemos de todo. En términos generales, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Una manera es la manera en la que lo hace un Revolut, por ejemplo, en donde va a un lugar, saca una licencia bancaria y se quita de cualquier problema. No necesita un banking as a service, no necesitan nada. Porque ellos siempre entran como banco. Ellos entran y después se convierten en banco, pero realmente no se apalancan de nadie para ser un banco, ¿no? Entonces, si van viendo, ya es Banco en México, acaba de ser banco ya con toda la licencia grande de Gran Bretaña, está en Estados Unidos, y a donde va saca su licencia. Es un modelo padrísimo, Revolut es el número uno de esto, pero tiene complicaciones, y una de las complicaciones es el tiempo. Que tener una licencia bancaria toma mucho tiempo. Entonces, si tú puedes aguantar no operar en un mercado para hacerlo, perfecto. Un mercado pago es otro caso. Si tú puedes aguantar mucho tiempo en un mercado, está perfecto, haciendo cosas chiquitas y después lo vas ampliando. Y yendo a un caso para entenderlo mejor, si yo estoy en México y tengo pesos en AstroPay, ¿esta cuenta de dónde está? ¿Es la cuenta que tú dices que duerme realmente en Isle of Man? ¿O? Tu dinero realmente está en Isle of Man. Nosotros te emitimos una cuenta clave aquí en México, una subcuenta clave. Una subcuenta. Y para que alguien de afuera te pueda depositar esa subcuenta también. Pero al final, ese dinero se va a ir a Isle of Man de todas maneras y ahí es donde va a estar dormido en dólares. Tu dinero. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros te reflejamos un saldo de lo que el valor que me diste representa. Es una ficción realmente, ¿no? Claro. O sea, tú abres todas las monedas con AstroPay, no es que tu dinero esté en todas las monedas. La realidad es que yo te reflejo tus dólares en COPS valen esto, tus dólares en reales valen esto, pero como usuario tú ves COPS reales, etc. Lo interesante de esto es que cuando tú vas al país en donde está una de esas monedas y pagas, se te debita de esa moneda. La realidad es que se te debita de tu cuenta de dólares, ¿no? Pero nosotros te lo debitamos visualmente a ti de acá y compensamos en ese país la salida de tu dinero. Entonces, por cada peso que salió, lo mandamos de otro en donde entró y lo compensamos. Y es un flujo de dinero por todos los países en donde estamos, pasando por Isle of Man, que es la que va dividiendo. Pero en el fondo un poco vuestra palanca es el dólar, ¿no? El dólar tiene que ir bien para que vaya bien. Nosotros, sí, no. Tenemos también stablecoins. ¿Ah, sí? Sí, y tenemos también cuentas en otros países, pero es una muy buena pregunta. O sea, al final, si al dólar le va... Es que es muy chistoso, porque si al dólar le va mal, uno pensaría que a nosotros nos podría ir mal, pero no. Si al dólar le va mal, la gente va a comprar dólares con nosotros, porque el dólar bajó. Claro. Entonces nosotros cobramos por esa compraventa de dólares. Está bien. Y entonces ahí ganamos. Entonces, si me preguntas, al final nos va bien, porque nosotros hacemos negocio de la fluctuación de la moneda. O sea, la gente piensa que compra en descuento, ¿no? Sí, justo. Y además, AstroPay, que es la otra genialidad de esto, es que AstroPay, todo esto que les dije es la wallet, pero AstroPay también es un botón de pagos. Entonces tú también puedes entrar a un comercio
y puedes decir pagar, y dentro de las opciones que te da cuando te dice pagar con AstroPay, tú pagas con AstroPay y se te debita de tu billetera. Entonces ya es un producto que nosotros ya no es B2C, ya es B2B2C. Entonces estamos atacando ya el mundo B2C, el mundo B2B y el mundo B2B2C. Y este botón de pagos es en donde se puede jugar increíble con lo que hace AstroPay. ¿Por qué? Porque este botón de pagos puede ser un simple botón de pagos, como PayPal, por ejemplo, donde tú pagas, se te debita y acabó. Vale. O puede ser un botón de pagos atrás de la aplicación o de la página web, en donde tú tienes la experiencia de estar pagando con nosotros y no necesariamente tienes que ser nuestro cliente. Ahí te hacemos nuestro cliente. Entonces te metemos a nuestro sistema. ¿Con quién funcionamos muy bien así? En el sur de América, con Rappi. Rappi es nuestro caso perfecto para eso. Tú vas, te metes a Rappi, pagar con AstroPay, no eres usuario de AstroPay, ¡puc! Ahí tengo usuario de AstroPay. Tokenizo tu wallet, es un wallet on file, se mete ahí, Vale. y ya de ahí en adelante, cada que yo quiera pagar, puedo pagar con AstroPay y está on file, justamente, nuestra wallet. Y entonces, cuando vemos esto, decimos, mira, también entonces podemos hablar entre wallets. ¿Qué tal si la gente quiere usar la wallet de AstroPay para fondear su wallet de PayPal? ¿Puedo? Sí. Bueno, nosotros ya somos socios de Zoom, que es la plataforma de PayPal de wallets, para que puedas fondear tu wallet de PayPal. Y ahí, cada que se nos va ocurriendo algo, decimos, ¿se puede? ¿No se puede? Sí. ¿El mercado lo requiere? Sí. Y nos metemos y lo hacemos. Yo es la empresa más dinámica en la que he trabajado en mi vida. Es una cosa impresionante. Por esto, porque todo el tiempo estamos pensando, ok, ¿cómo le sacamos jugo a lo que ya hacemos? ¿Cómo vendemos mejor lo que ya vendemos? Pero ¿cómo le vamos a dar también la vuelta a sacar unos nuevos productos, a que la gente nos quiera más? Porque la competencia es durísima. Sí. Dólar App, PayPal, Revolut, Mercado Pago, Global 66, Litio, o sea, te puedo mencionar 1000 billeteras digitales que lo hacen también extraordinariamente bien. ¿Cómo vas encontrando tu valor agregado? Es como el gran challenge que tenemos. Y sobre eso, o sea, pensando que tal vez tienes como esas 3 verticales, podríamos decir, ¿cómo ves ahorita cuál sería como el siguiente paso en AstroPay? ¿Cómo ves los siguientes años tal vez? Si se viene tal vez algún cambio de industria impactante o algo así. Ok, mira, yo te diría que ahorita el siguiente paso de AstroPay definitivamente es el paso de AstroPay enfocado más a la parte de SMBs, pymes, enfocado a las empresas, pero a entender el ADN de estas empresas, ¿no? Si hoy en día yo quiero onboardear una empresa que no entiendo cómo funciona, me va a costar muchísimo trabajo, ¿no? Esto yo lo aprendí mucho en Conecta. Conecta era maestro en las pymes. Tienes que entender mucho a tu cliente. Entonces ahorita, por ejemplo, tenemos una muy buena línea de negocio que nos está generando bastante, por lo menos bastante atracción hacia los clientes que se los estamos presentando. Esto nada más está en Argentina, que es que los negocios puedan meter su nómina a través de nosotros y pagarle a sus clientes a sus contractors a través de nosotros. Entonces, en una empresa tradicional tú dirías, no tengo valor agregado, la nómina me la regala BBVA aquí con qué tal de que tenga mi tesorería. Bueno, pero qué tal si tú eres una empresa en donde tus empleados son freelancers o son desarrolladores que tienes por todo el mundo y tú le quieres pagar a ti en dólares, a ti en pesos colombianos y a ti en reales y a alguien allá en euros. Nosotros agarramos, te decimos deposítame y deposítame además, ¿qué crees? Me puedes depositar en lo que quieras, porque yo tengo cuentas bancarias en lo que quieras. Deposítame en pesos, en dólares, deposítame en stablecoins, me da igual, yo te voy a cobrar por el tipo de cambio. Deposítame, dile a quién le quieres depositar, qué día y cómo, y ya. Le puedo depositar a su cuenta bancaria, pero lo que es magnífico es que le digo, ábrete un AstroPay. Okay. Entonces yo a la empresa ya le digo, no solo le voy a abrir un AstroPay a tu cliente, que va a ser ya también mi cliente, y yo ya lo tengo en mi ecosistema trabajando conmigo, obviamente, sino que además, oye, pues también le voy a dar una tarjeta de débito. Le vas a dar una tarjeta de débito a través de mí. Entonces, ya tienes un contractor que le estás pagando y también le estás dando una tarjeta de débito para que pueda usar ahí su nómina. Ese modelo y todo lo que implica el modelo de SMBs es ahorita en donde estamos metiéndonos fuerte para explotarlo. ¿Y cómo de grande es AstroPay? ¿Qué números puedes compartir? De números de transacciones. Sí, de negocio. Mira, es una empresa, te puedo compartir casi todos los números, es una empresa de alrededor de 240 personas. ¿Sí? Estamos por todas partes, para serte honesto. El CEO Mark
él es el primer nómada digital que yo conozco en mi vida. O sea, él literal vive en diferentes países todo el tiempo. Tenemos muchas personas en Uruguay, por supuesto, en Argentina, por supuesto, yo creo que son las dos fuertes en donde tenemos, Buenos Aires y Montevideo para ser precisos, pero tenemos también gente en el Reino Unido, tenemos que tener a compliance, de hecho en el Reino Unido porque es en donde tenemos la licencia en Isle of Man, tenemos gente en España, en Barcelona y en Madrid, tenemos gente en México, tenemos gente en Chile, entonces estamos bastante desperdigados y es una empresa muy transversal. Yo trabajo con todos, todos trabajan conmigo, todo el mundo tiene que ver con todo el mundo. Y eso ayuda a que en el momento en donde tú le preguntas a alguien algo, la probabilidad de que esté muy bien enterado de lo que está pasando es altísima. Entonces ayuda mucho. Es una empresa en donde la comunicación fluye así. En cuanto a números, nosotros transaccionamos más o menos $600 millones mensuales. Transaccionar, es decir, transacciones que pasan por nosotros. Nosotros cobramos un cacho de las transacciones, por supuesto, dependiendo qué tipo de transacción es. Si es de los negocios que tenemos todavía de high risk, es una transacción alta. Si es un negocio en donde es poquito lo que podemos cobrar, es poquito, pero pues nuestros números, ahí están. Tenemos 4 millones de usuarios en el mundo. En Latinoamérica, quitando a Argentina y quitando a Brasil, estamos alrededor de los 150,000, 200,000 usuarios activos, ¿no? Esto es muy importante. Para nosotros el usuario que vale es el activo. Activo mensual. Activo mensual, exactamente. Es quien en un rango de 28 días se da de alta, se onboardea, deposita y hace una transacción. Porque tenemos muchos que bajan la plataforma y lo clásico, te baja tu plataforma, te sonó el teléfono, se te olvidó y dejas de hacer. Que ellos son a los que tenemos que atrapar realmente. Claro. Qué bueno. Y ya para terminar, entonces hoy en México, si alguien quiere usar AstroPay, ¿qué tiene que hacer? Hoy en México, meterse a la app, bajar AstroPay y fondearla. y empezar a usarla, o sea, pero no es nada difícil. ¿Me mandas una tarjeta o solo es...? ¿Sí? Es una tarjeta digital, en México tenemos una tarjeta digital, en México de hecho no hacemos mucha publicidad, la verdad, porque ahorita estamos en procesos de sacar unas licencias, entonces hemos pedido, de hecho yo les pediría aquí que quizá no se haga tanta publicidad de esta parte, quizás es una de las que podemos evitar, porque si el regulador nos ha dicho, lo que estás haciendo está bien, pero para que salgas y le grites al mundo lo que realmente haces, necesitas tener una licencia. Y esa licencia nos la van a dar en unos días, espero ya. Qué bien, qué bien. Sí, pero editando esto, bajas tu tarjeta AstroPay, bajas tu aplicación AstroPay, la fondeas, te damos una tarjeta Visa internacional, y listo, y empiezas a jugar con tu dinero. Tenemos promociones, las SIM cards son fabulosas, tenemos 95% de descuento en todas las SIM cards, entonces ya lo tienes aquí. La verdad es que es una muy, muy buena plataforma. Y a ti, esta ya ha sido la última pregunta, ¿qué te ilusiona ahora viendo para adelante en tu proyecto laboral? Sí, mira, esto es un tema muy personal y te agradezco que me lo preguntes porque me gusta compartir mucho esto hacia afuera. Yo desde hace muchos años, estoy convencido que la banca tradicional es un lastre para la sociedad. O sea, yo siempre digo, el día que me encuentre el güey de BBVA en la calle me va a atropellar. Porque yo en foros lo digo abiertamente, la banca tradicional sirve muy bien para la banca transaccional, para grandes empresas, es más, para patrimonio, ¿sabes? O sea, yo mi patrimonio, claro que lo quiero tener en un banco en donde si quiebra el banco, vale. Pero también son los dueños del balón y no se vale, ¿no? También las reglas que ponen no se valen, también sacar una tarjeta de crédito y no pagarle un día, te acaban metiendo un dineral. Es decir, yo creo que no tienen ningún incentivo para mejorar las cosas, ¿no? Y yo creo que sí hay una batalla muy fuerte, por más que se diga que no, que hay que ser aliados, no es cierto. Sí hay una batalla muy fuerte entre la banca tradicional y las fintechs, hacia el retail, ¿no? Hacia nosotros. Sí. Y a mí la verdad es que un proyecto que me pongan en la cara en donde me digan, si logramos pegarle a esto, vamos a romper una de las barreras que tiene conmigo el banco tradicional a nivel mundial, que son las transacciones internacionales, yo me caso con ese proyecto para el resto de mi vida. Porque lo creo, porque sí creo que no es correcto que me cobren 10,000 millones de pesos por mandar dinero de BBVA a México a BBVA a España.
Sí. Me encanta. O sea, creo que estamos de acuerdo como usuarios y a nivel conceptual también. No, pero está muy bueno porque el mensaje final es que también hay que trabajar en cosas que realmente creas mucho. Definitivamente. Porque luego las venderás mejor, obviamente te implicarás mucho más y no estarás viendo el trabajo como algo jodido día a día, sino con ilusión, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y a ver, o sea, trabajar, todo el mundo lo sabemos, es duro, no es, o sea, no es fácil, tienes momentos de estrés, tienes momentos buenos. Pero como dices, o sea, la verdad es que suena muy trillado, pero sí es cierto. O sea, si dices, híjoles, es que esto que estoy haciendo sí va para un proyecto en el que creo, a mí sí me marca la diferencia. Por lo menos estoy muy contento en el día. O sea, yo me levanto muy contento a trabajar y me duermo muy contento con la cantidad de problemas que hay en el mundo y en mi vida, pero estoy muy contento. Y es eso, es porque sé que algo vamos a poder hacer. Que el día de mañana me va a hablar un amigo y me va a decir, güey, qué padre me funcionó AstroPay ahorita que me acabo de ir a Honduras y pagué con ella. Uy, qué bien, ya un cuate ya le ayudé. Bueno, pues oye, muchas gracias por el tiempo. No, encantado. No, muchas gracias por permitirme mi monólogo. No, muy bien. Estuvo interesante, muy bien. Tu historia y todo lo de AstroPay también muy interesante. Así que gracias. Ojalá os haya gustado y volvemos pronto con otro episodio.